el arrebatamiento. Qué maravilloso. Entonces, recuerde que a Juan le dijeron que escribiera sobre las cosas que ha visto, las cosas que son y las que sucederán en el futuro. Y estamos desde el capítulo 4 hasta el final del libro de Apocalipsis. Son las cosas que sucederán en el futuro. Prepárate. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en la era de la iglesia, porque todavía no hemos sido arrebatados. Pero hoy vamos a hablar acerca de las cosas futuras. La era de la iglesia termina, nuevamente lo repito, con el arrebatamiento. Al grito de medianoche, Jesús vendrá por los suyos. Jesús vendrá en el aire. Aquellos que son salvos y todavía serán transformados milagrosamente en cuerpos glorificados. Si estamos vivos y el arrebatamiento es hoy mismo, tal vez al terminar este mensaje, yo le he dicho, a veces espero con ansias eso, que cuando yo termine un mensaje pueda sonar esa trompeta y pueda ser arrebatado. Cada vez que yo predico un mensaje siento que el Señor puede venir en cualquier momento y levantarnos en el aire para encontrarnos con Él. Aquellos cuerpos durmieron en la tierra serán levantados, dice la palabra de Dios, del lugar donde durmieron para encontrarse con los espíritus celestiales en el aire, de una manera sobrenatural. Nos encontraremos en el aire, los que estén muertos, dice la palabra de Dios, resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado. El apóstol Pablo siempre tuvo la idea de que en su tiempo iba a ser el arrebatamiento y cada persona debe vivir en este tiempo como si fuera en este tiempo, como si el tiempo estuviera cerca. Pero hoy las señales apuntan, este siglo sobre todo apunta que todas las señales ya están cumplidas y que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. La tierra ya cumplió su ciclo de 6,000 años. Recuerde que la palabra de Dios dice que Dios en 6 días creó el universo y esos días pueden ser 6,000 años de existencia terrenal. Ya se cumplieron los 6,000 años y en cualquier momento puede suceder. Ya esto la Biblia, a esa venida del Señor en el aire, le llama la bendita esperanza y necesitas estar listo, pero no tienes que tener temor. El Apocalipsis no es un libro para infundir miedo, al contrario, para hablarte de esperanza, hablarnos de esperanza. Recuerda que el pesar mira hacia atrás, la preocupación mira hacia alrededor, pero la esperanza siempre mirará hacia arriba. Aprenda a mirar hacia arriba y de arriba viene la esperanza. Arriba viene la esperanza. Y comencemos con Apocalipsis, en el capítulo 4. Ahí la era de la iglesia ya terminó. El capítulo 3 se enfoca en la era de la iglesia, en las 7 iglesias, y esa es la era de la iglesia en general. Ahora nos vamos a enfocar precisamente en el capítulo 4. Dice la palabra de Dios así: después de esto miré y aquí una puerta abierta. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, ahí también en pantalla. Gloria a Dios también por Laurita, que ha estado ayudándome en este tiempo tan especial, tiempo de edificación. Capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios así: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Esa voz de trompeta. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Téngalo muy claro. De ahora en adelante estudiaremos todo lo que sucederá luego del arrebatamiento. Vamos a estudiar lo que va a pasar después, o sea, luego del arrebatamiento. Esas son las cosas que deben suceder después de estas. Y hoy vamos a hacerlo a través de 4 preguntas, 4 puntos principales para que los tengas muy presentes. ¿Cuál? ¿Quiénes? ¿Cuándo y por qué? ¿Cuál? Escúchame bien. ¿Quiénes? ¿Cuándo y por qué? De ahí nosotros vamos a entender y vamos a desarrollar algo bonito del Apocalipsis, y es entender ese propósito. Y lo primero, el primer punto es claro: ¿cuál es el misterio sagrado del arrebatamiento? ¿Cuál es el misterio sagrado? Hay un misterio sagrado que está en la Biblia precisamente y que Dios quiere revelarlo y que Dios quiere dártelo a entender hoy precisamente en esta hermosa mañana, para que disfrutes de este tiempo tan especial. Seguimos saludando a las personas que se conectaron después. Claudia Muñoz, bienvenida. Maribel Ordóñez, bienvenido. Luis David Parra, que también desde su casa nos está ayudando. Eso es algo tremendo lo que hace desde su casa a través del computador. Él sigue ayudándonos desde allá.
Juan Daniel Salgado, bienvenido. Qué gusto que ustedes puedan estar en este tiempo conectados. Y hoy vamos a hablar acerca de ese misterio sagrado del arrebatamiento. Muy bien. Un misterio de la Biblia no es una historia que se puede leer como una novela, no es algo histórico solamente. Es una verdad que ha sido oculta y que nadie la puede entender aparte de Dios. Necesitamos a Dios, por eso le oramos a Dios para que Él abra nuestro entendimiento y para que podamos comprender esta verdad. Él abre nuestro entendimiento y podemos comprender esa verdad. Además, solo puede ser revelada mediante la revelación divina en la palabra de Dios. El Espíritu Santo está aquí y hace posible que podamos entender el Apocalipsis. Si no, quedaría oculto, no lo pudiéramos entender. Le hemos pedido al Espíritu Santo y este es un milagro. Es un milagro que hoy estemos aquí transmitiendo ese mensaje. Y la única manera en que la gente sabe hoy sobre el misterio del arrebatamiento no es estudiando libros de historia, no es así. El apóstol Pablo claramente dijo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. Repito, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53, dice la palabra así. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Las personas en su promedio parpadean, ¿cuánto? 20,000 veces en todo un día, parpadean 20,000 veces. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Me podría pasar varias series hablándote de ese versículo. Que nuestros cuerpos serán glorificados, que nuestros cuerpos ya no se vestirán de lo mortal, sino de inmortalidad. Esta carne corruptible ya no será corruptible, sino será incorruptible. Habla de una nueva vestidura que nosotros tendremos cuando seamos arrebatados. ¿Usted piensa que será arrebatado así, con este mismo cuerpo, con estas mismas debilidades, con estas mismas características? Déjeme decirle, no. No, seremos cuerpos glorificados. Habrá un cuerpo, sí, pero será glorificado. Será glorificado. Qué maravilloso tiempo. Este misterio, el misterioso arrebatamiento, terminará precisamente con la era de la iglesia. La era de la iglesia termina, usted sabe, y se lo vuelvo a repetir, después, escuche bien, después del capítulo 4, del capítulo 3, después del capítulo 3 ya no se vuelve a mencionar la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ha terminado. Por eso Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 vemos que Juan fue llevado a través de una puerta en los cielos y escuchó una voz que decía, sube acá y yo te mostraré cosas que sucederán después de estas. Un versículo del Nuevo Testamento sobre el arrebatamiento de la iglesia, un versículo y muchos más, para que lo tengas en cuenta, es Primera de Tesalonicenses 4 versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4 versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Se habla de la esperanza. Si una persona, y ayer preparando el mensaje yo decía, Dios mío, si una persona muere, qué tristeza los que no conocen de Cristo. Mueren y ahí termina todo, ahí termina su vida. No hay nada más, no hay nada más, no existe nada más. Qué tristeza. Y sobre todo algunos de nosotros que ya estamos volviéndonos viejos, ¿cuántos años nos quedarán de vida si es que el Señor no viene antes por nosotros o no nos llama antes? ¿Cuántos años nos quedará? Tal vez a unos les queda 10 años, a otros les queda 20, a otros les queda 30 años, tal vez a otros les queda 40 años. Pero saber que se acerca el día de la muerte y saber que no tenemos esperanza de que hay vida después de la muerte, qué tristeza.
Qué tristeza morir y desaparecer, quedar en la nada. Qué tristeza pensar en eso. Pero nosotros hemos estado predicando y por eso te digo, congrégate, busca de Dios. ¿Para qué? Para que no te desalientes, para que tu vida tenga sentido, para que tu vida tenga propósito. Tarde o temprano la mayoría de nosotros tendremos que ir a la tumba y decirle a Dios, tal vez a un ser querido que conoce a Jesucristo. Pero no tenemos que estar sin esperanza. No tenemos que estar sin esperanza. La palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 14 al 15 nos da una maravillosa promesa. Versículos del 14 al 15 nos dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Habla de una esperanza completa. Habla de que el apóstol Pablo dice, tal vez en cualquier momento puede venir, pero los que durmieron o los que murieron en Cristo Jesús solo duermen, solamente están durmiendo, no han desaparecido, no quedaron en la nada. Hay una esperanza y un día nos encontraremos. Un día nos encontraremos, con todos en el cielo nos encontraremos. Será algo glorioso. Por eso te animo a que no pierdas la esperanza. Esto es maravilloso. No pierdas la esperanza. La palabra de Dios nos enseña que cuando el arrebatamiento tenga lugar, el cuerpo del creyente se despertará de la tumba para reunirse con el espíritu que está en el Señor. Se despertará de la tumba, el cuerpo ascenderá de la tierra y el espíritu descenderá del cielo. Habrá una conexión maravillosa. Habrá una conexión maravillosa. Nos encontraremos con Él en el aire. Esto es algo real, no es una historia. Créelo, créelo, por favor, créelo. Hay personas que están prolongando su vida. Hay personas que se hacen cirugías. Hay personas que no quieren morir. No quieren morir, no quieren. Están aferrados a esta tierra. No quieren morir. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Pero hoy Dios quiere darte esperanza. Hoy Dios claramente quiere darte esperanza. Y aquí precisamente en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17, dice así la palabra de Dios. Estos versículos son poderosos y te están afirmando y te están dando esperanza y te están levantando la fe, están levantando tu fe. Aquí tenemos la promesa de su regreso, porque el Señor mismo, aquí dice la palabra de Dios, con voz de mando, ya tiene que habérselo aprendido, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, todos los que murieron. Si el arrebatamiento fuera mañana y tus padres conocieron de Cristo, o tus abuelos que ya están muertos conocieron de Cristo, dice la palabra de Dios, en Cristo. Los que conocieron de Cristo y están muertos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir ¿a quién? Al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con Él. Y así estaremos para siempre con Él. Qué maravilloso. Y ahí en la pantalla lo tienes claro. Qué maravilloso. No te puedes perder ese tiempo. No te puedes perder este acontecimiento. La palabra arrebatados en griego quiere decir zarpazo o jarpazo. Y es de una. Y en el latín quiere decir rapto. Siempre hemos hablado de rapto y la gente dice, no, es que la palabra rapto no aparece en la Biblia. Es que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, griego y arameo. Y entonces aquí en griego la palabra es zarpazo, zarpazo, y en latín es rapto. ¿Qué quiere decir? Apoderarse, tomar, arrancar. Eso es lo que sucederá. Uno de estos días Dios, el Padre, le dirá a su hijo, listo, ya está listo, llegó la hora, ve a buscar a tu esposa, ve a buscar a tu esposa, llegó la hora. Y la trompeta sonará y Jesús se levantará desde su trono majestuoso para venir a los aires y encontrarse. Las tumbas subterráneas comenzarán a moverse. Milagrosamente aquellos que conocen al Señor Jesucristo tendrán oídos en sintonía con Él.
y nosotros seremos glorificados. Las tumbas comenzarán a moverse. Eso será algo maravilloso, es algo real, no es simbólico, es algo real, algo poderoso, demasiadamente poderoso. Y aquí te coloco un ejemplo para que lo entiendas. Si usted esparce oro, esparce zinc, plata, cobre, estaño, ¿qué más podemos? Varios metales. Podemos poner un diamante si quiere, pero también colocas hierro en el piso y en el aire colocas un imán y comienzas a pasar un imán fuerte por el suelo. La plata, el oro, el zinc, el cobre y todos esos metales quedarán en el piso, pero el hierro se levantará. ¿Por qué? Porque tiene la misma naturaleza que el imán y se levantará ahí. Cuando venga Jesús otra vez, los que son nacidos del cielo serán atraídos al cielo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Cuando venga Jesús por segunda vez, los que hemos nacido de nuevo seremos atraídos con Él y nos encontraremos con Él en el aire. Porque cuando nacemos de nuevo, nacemos en la naturaleza de Cristo. Cuando nacemos de nuevo, nacemos en el vientre del cielo. El cielo nos da luz nuevamente y por eso la palabra de Dios dice: aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por ese tiempo, gloria a Dios. Y la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 4:14, es que Tesalonicenses no lo podemos desconectar del Apocalipsis. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, por tanto, dice la palabra, si crees que Jesús murió y resucitó, no debería resultarte difícil saber que el arrebatamiento también es real. Yo creo que Jesucristo murió y resucitó. Yo creo en eso. Pero también yo creo en el arrebatamiento. Yo hoy quiero dejarte claro lo que dice la Biblia, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cuántos familiares han muerto en Cristo Jesús? ¿Cuántos familiares han muerto? En esta pandemia tal vez las cosas se complicaron y muchos murieron en este tiempo. ¿Cuántos ya partieron? Muchos pastores murieron, no por la pandemia, por otras enfermedades, por otras cosas, porque todo el mundo quiere atribuirle a un solo virus todas las muertes. No, me refiero a que muchos ya durmieron, pero estoy seguro que están durmiendo. Hay una esperanza y ellos están durmiendo. Dígale al que está a su lado: yo creo en el arrebatamiento. Si tienes a tu esposa, si tienes a tus hijos, dígale: creemos en el arrebatamiento, porque yo creo en el evangelio, creo en la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo. El arrebatamiento está unido a la redención de Cristo. Escuche bien lo que le voy a decir. Si tienes el Calvario sin el arrebatamiento, es como tener una arriba sin una abajo, una noche sin el día, y eso no es posible. No puedes tener la encarnación sin la coronación. La coronación, qué maravilloso. La coronación. Creo que Jesús ya pasó por la tumba y está al otro lado. Dice la palabra: estamos sentados en los lugares celestiales. Y eso lo dice la palabra del Señor, lo afirma la Biblia. Muy bien, ahora miremos la próxima pregunta: ¿quiénes? Segundo, ¿quiénes forman la multitud selecta en el arrebatamiento? ¿Quiénes? ¿Quiénes irán a ese arrebatamiento? ¿Quiénes? Yo sé que usted dirá: la iglesia. ¿Quiénes estarán en ese arrebatamiento? ¿Quiénes serán arrebatados? La multitud selecta del arrebatamiento, ¿quiénes representa? La palabra de Dios en Apocalipsis 4:4 habla de 24 ancianos. Y dice la palabra de Dios, Apocalipsis 4:4, ahí también está en pantalla para que lo tengas presente. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Usted tal vez dirá: no, el arrebatamiento solamente es para los del Nuevo Testamento.
El arrebatamiento no es para los del Antiguo Testamento. Dice la palabra, los muertos en Cristo. Pero ¿cómo así, pastor? David no murió en Cristo, porque Cristo no había llegado en el tiempo de David. Cristo no había llegado en el tiempo de Daniel. Cristo no había llegado en el tiempo de Moisés. Cristo llegó mucho tiempo después. O sea que ellos, ¿cómo hicieron? Ellos no murieron en Cristo. Y claro que sí, estás en toda tu razón. Ellos no murieron en Cristo. Ellos murieron sin Cristo porque Cristo todavía no había llegado. Pero dice la palabra de Dios, para que lo tengas presente, que cuando Jesucristo murió, Él fue a las partes más bajas de la tierra a liberar a los espíritus encarcelados. Se lo voy a parafrasear. Jesucristo bajó a las partes más bajas de la tierra y a todos los que dormían, entre ellos David, Moisés, Abraham, Daniel, Job, todos los que estaban ahí. Y les dijo: yo soy el cumplimiento de todas las promesas que yo les revelé en los salmos, en los profetas y en la ley. Yo soy el cumplimiento. Yo soy el cumplimiento de todas las profecías que ustedes dieron. Aquí estoy. ¿Creen en mí? Y ellos, estoy seguro que dijeron: sí creemos, porque ellos lo vieron desde lejos. Ellos profetizaron su venida. David en los salmos profetizó su venida. Daniel habló del Mesías. Abraham habló de la simiente. Qué maravilloso. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Impresionante. Estos hombres que lo vieron desde lejos tuvieron que tener un encuentro con Jesús. El Jesús resucitado, cuando fue a las partes más bajas de la tierra, les dijo: yo soy. Y por eso dice la Biblia que cuando Jesús murió, muchos se levantaron de sus tumbas. Ese es un misterio también, que un día tendremos la oportunidad de predicar quiénes fueron los que se levantaron. Y ahora que estamos en culto de primicias, el día domingo precisamente hablaremos de esas personas que se levantaron de sus tumbas. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es la primicia? Jesucristo. Y por causa de Cristo nosotros vemos todo esto: arrebatamiento, vemos que los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo eso se da por una sola muerte, la muerte de Jesucristo en la cruz. Una sola semilla, una simiente incorruptible, tuvo que pagar por el pecado de todos, para que hoy nosotros estemos predicando la palabra, para que hoy haya muchas iglesias. Una sola persona, una sola semilla. Es el producto hoy en día de tantas iglesias que hay, grandes iglesias. Y he visto iglesias inmensas. En las asambleas de Dios, la iglesia más grande está en Corea, con el pastor David Yogen Cho. Una iglesia grandísima, inmensa. Es maravilloso. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 dice, hace una ilustración entre ángeles y bestias. Dice la palabra de Dios claramente en Apocalipsis capítulo 5. Ahí está en pantalla para que tú no te pierdas los detalles. Es necesario entender. Primero aparecen los 24 ancianos. Los 24 ancianos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Esos son los 24 ancianos. Los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Cuántos? Millones de millones. ¿Cuántos serán arrebatados? Repítalo: millones de millones, millones de millones seremos arrebatados. Los ancianos representan al pueblo de Dios también. Los ancianos representan al pueblo de Dios. 24 ancianos. Hemos aprendido que el número 12 es el número de gobierno. Es el número 12. Pero hablamos de que el número 4 es el número de la tierra y el número 3 es un número divino. Si multiplicamos 3 por 4 da 12. ¿Qué quiere decir? Un gobierno sobre la tierra. O sea, que será un impacto sobre la tierra. El número 3 es el número divino. Y 3 veces 4 es 12, y aquí tenemos 12 veces 2, o sea 24. Estos 24 ancianos son los muertos en Cristo y los santos vivientes que han sido transformados de la tierra al cielo. Todos ellos, ya te hablé de David, ya te hablé de Daniel, ya te hablé de Job, ya te hablé de Moisés. Ellos serán arrebatados también. Pastor, ¿ellos no están en el cielo? Todavía no. Yo te quiero explicar todo. Y si tú te conectas a esas transmisiones vas a aprender demasiado. Es más, yo te puedo decir aquí algo totalmente seguro. Si tú te conectas a las transmisiones en 2 años, si te conectas y no pierdes, en 2 años ya eres un teólogo.
con todo lo que nosotros te hemos hablado, en 2 años ya eres un teólogo, de verdad. Porque el nivel al cual nosotros hemos llegado es un nivel precisamente de universidad teológica. Y en todos los estudios que yo he hecho no he encontrado algo así. No he encontrado algo así. Incluso a estos muchachos los hemos preparado para que ellos también logren dar ese mensaje. Entonces aquí tenemos a los 12 patriarcas de las tribus de Israel inscritos en las 12 puertas. Además tenemos los 12 apóstoles que reciben también sus nombres por cimientos de la ciudad. 12 patriarcas del Antiguo Testamento, 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Y si los ponemos juntos son 24. Esos 24 ancianos representan a los santos de Dios. Y un día conoceremos a estos hombres en persona y los saludaremos y les diremos: Judá, Dios te bendiga. José, Dios te bendiga. Efraín, Dios te bendiga. Efraín no hace parte. Ellos fueron rechazados. ¿Qué le parece? Todo eso lo aprenderemos. Y nos encontraremos con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo entra a ser parte de los 12 en lugar de Judas. Nos encontraremos con Mateo, nos encontraremos con el anciano Juan. Qué maravilloso eso, qué maravilloso. Dice la palabra: sus vestimentas estarán blancas. Y la vestidura blanca representa la justicia de Cristo manifestada en sus vidas. El blanco se menciona en varias partes del Apocalipsis. Apocalipsis 9, 19, versículo 8. Miren lo que dice Apocalipsis 19, versículo 8. Qué maravilloso. Y ella, la esposa de Cristo, la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y yo no sé si usted ha escuchado una canción: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Hermosa canción. Lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Impresionante, de verdad, eso me llena de alegría, me llena de gozo. Me llena de gozo. Qué maravilloso tiempo, qué maravilloso tiempo. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, dice algo que a mí en este tiempo y en esta decisión que nosotros tomamos de fundar la iglesia Monte Sinaí, ligado siempre a las asambleas de Dios, dice así, este versículo es clave: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesús es el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores. Tú eres mi príncipe, Señor, y estoy ahí a tus órdenes, diciéndote: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Escúcheme bien, ninguno de nosotros recibiremos nuestras coronas hasta este momento. El príncipe de los pastores. ¿Con quién nos encontraremos? Con el príncipe de los pastores. Y siempre lo he dicho, cuando estoy predicando me pregunto: ¿el arrebatamiento tendrá lugar tal vez cuando termine este mensaje? No sé, parece que el arrebatamiento fuera a ser después de que termine este mensaje. Cuando termine este mensaje puede comenzar el arrebatamiento. Puede comenzar el arrebatamiento, así que prepárate. ¿Estás listo para que cuando Jesucristo haga sonar la trompeta te encuentres con Él? ¿Estás lista? En el arrebatamiento, la persona que está sentada junto a ti, Señor Dios, estaremos sentados junto a ti. Cuando suene la trompeta, nos encontraremos contigo o nos quedaremos. ¿Qué pasa? Y el Señor dice: tú puedes irte, o también, si no has escogido a Cristo, también te vas a quedar. Dice la palabra: 2 estarán sentados en la iglesia, uno será tomado y otro dejado. Uno será tomado y otro dejado. Hay una multitud selecta en la iglesia. Y a veces cuando yo he predicado en la iglesia, he estado predicando y he visto la iglesia llena, y digo: si sonara la trompeta, ¿cuántos quedarán en sus sillas? ¿Y cuántas sillas quedarán vacías? ¿No te has puesto a pensar en eso? Cuando de repente suene la trompeta, seré arrebatado al cielo. ¿Seré arrebatado al cielo? Ese arrebatamiento Dios lo ilustra también en el Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice:
y dijo el Señor a Juan: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y la Biblia lo dice. Y al instante, qué poderoso, y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Poderoso. Cada vez que me habla de trono, cada vez que me habla de sentado, cada vez que me habla del rey, cada vez que me habla del príncipe, yo no sé ese esplendor. Yo puedo sentir en el Espíritu algo que ya sale de la información y se convierte en revelación. Sale del conocimiento y se convierte en algo pleno. Yo puedo sentir. Hoy vivimos la era de la iglesia, lo que hemos hablado desde el comienzo de este libro. Pero también se llama la era de la gracia, y estamos en el tiempo de la gracia. Disfruta este tiempo, aprovecha este tiempo, no pierdas. Luego, después del capítulo 3, ya la iglesia no aparece, porque la iglesia se habrá ido, tú te habrás ido, nosotros nos habremos ido, seremos arrebatados. Y ya comienza el trabajo de Dios sobre la tierra, comienza un trabajo fuerte, ya comienza el trabajo de Dios sobre la tierra. Yo te hago una pregunta: ¿cuándo viene Jesús a su iglesia? No lo sé. No lo sé, porque la Biblia dice que nadie lo sabe. Tú tampoco lo sabes, nadie lo sabe. Pero hoy tenemos, lastimosamente, muchos pastores que se creen adivinos, muchos pronosticadores, astrólogos, y algunos que se dicen llamar profetas, que tratan de predecir cuándo sucederá. Pero no son proféticos, son patéticos. Esa es la realidad. No son proféticos. Qué tristeza. Hay muchos que dicen: sí, yo lo vi al Señor y me mostró, y en un sueño yo lo vi, y lloran y todo. Yo dice: Dios mío, ¿qué pasa? Sembrándole pánico a la gente en lugar de esperanza. La Biblia dice que estemos listos, en cualquier momento puede suceder. Las señales están dadas, pero yo no sé si mañana será el día. Lo único que dice, como dijo Martín Lutero: vivamos como si el Señor viniese hoy mismo, y programémonos como si tardara en venir. Nadie tiene ni una pizca de destello de información sobre cuándo sucederá esto. Nadie que trabaje en el Pentágono, ni en el Capitolio, ni en las oficinas ejecutivas, ni en instituciones financieras tiene la clave. Si alguien con poder te dijera, si alguien poderoso, alguien grande, tal vez llegara y te dijera la fecha: bueno, yo creo que el Señor Jesucristo va a venir en el 2021. En el 2021 viene el Señor Jesucristo, el 24 de diciembre del 2021. Usted le puede hacer esta pregunta y le puede decir: bueno, hagamos una cosa, deme su escritura de la casa para enero del 2022. Deme la escritura, como usted va a ser arrebatado y ese tiempo se va a cumplir, deme la escritura de la casa de su casa para enero del 2022, porque en enero del 2022 usted ya no va a estar, ya no va a quedar nada. Entonces la persona va a decir: no puede ser. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen disparates y lo dicen sin sentir. Nadie más que Dios sabe cuándo regresará su Hijo. Nadie más, solamente Él. ¿Por qué? Porque es un misterio sagrado que solo lo conoce el Padre. Y Jesús lo dijo, y léalo conmigo. Mateo 24, 36 al 44. ¿Quiere leer Biblia? ¿Quiere tener un buen devocional este sábado? Léalo conmigo. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
Vemos esa clase de sucesos que aparecen indicar que Jesús está pronto a llegar. Las señales que vemos, los grandes sucesos, nos dicen que el arrebatamiento está próximo. El arrebatamiento va a llegar y va a suceder muchas cosas. Habrán muchas señales. Y hay señales que vendrán después del arrebatamiento. Hemos estado hablando acerca de eso. Los escritores del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, como es el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, siempre estuvieron pensando que el ladrón en la noche lo habla el apóstol Pablo, pero también lo habla el apóstol Pedro en sus cartas. Ellos siempre estuvieron pensando que el arrebatamiento sería en sus días. Y como te digo, debes estar. Y tal vez tú dirás, yo no creo que venga hoy el Señor. Pero la palabra de Dios, Pedro nos dice, Pedro en el capítulo 3 versículo 10 nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El apóstol Pablo también dice que Él vendrá en el momento que no penséis. En el momento que no penséis que vendrá, precisamente en ese momento vendrá. Cuando usted dice, yo no creo que venga hoy, es una buena señal. Es una buena señal de que Jesucristo puede venir. Si tú dices, yo no creo que venga, es una buena señal. ¿Esperas al ladrón todas las noches? No, pero estás preparado, estás organizado tu casa, tú tienes cerrada muy bien la puerta. No creo que alguien deje la ventana abierta, las puertas abiertas y se acuesta a dormir tranquilamente. Se ha preparado. De la misma manera, nosotros debemos prepararnos. El hombre parpadea 20,000 veces al día. El hombre promedio, en cualquier parpadeo de esos, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos con Él. Estaremos con Cristo Jesús en un abrir y cerrar de ojos. Estaremos con Cristo Jesús. Estaremos con el Rey de Reyes, el verdadero sacerdote. Ese sacerdote que tiene las 12 piedras en su pectoral. Estaremos con Jesús. Jesús estará puro, resplandeciente, traslúcido. Al mismo tiempo Jesús aparece con una cornalina de color rojo. Es maravilloso toda esa descripción. Y algún día tendremos el tiempo para tener eso claro en el nombre de Jesús de Nazaret. Algún día tendremos el tiempo para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos claramente entender eso maravilloso de lo que el Señor Jesucristo habla. Pero te quiero decir ahora, ¿por qué tendrá lugar el arrebatamiento? ¿Por qué tendrá lugar el arrebatamiento? Y con esto finalizamos. ¿Por qué tendrá lugar el arrebatamiento? La recepción, el rescate y la reunión. Eso debe estar en tu mente. La recepción, el rescate y la reunión. Piensa en la recepción. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Apocalipsis 4, versículo 2. Claramente nos habla de que en un instante Juan estaba en el Espíritu y estaba viendo el trono de Dios. En un instante. Y en ese lugar, precisamente en ese lugar, habrán muchas, ¿qué? Muchas moradas. Muchas moradas hay un lugar preparado para nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan 14 versículos 2 y 3. Dice que el Señor se fue a preparar un lugar y vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús ya está 2000 años preparando un lugar especial para ti, preparando un lugar maravilloso para ti. Él está preparando un lugar. Él está preparando un lugar. ¿Qué día será ese? El día se acerca. Un gozo espectacular está a punto de cumplirse. Un gozo espectacular. La palabra de Dios dice que Él se fue a preparar morada para nosotros. Un lugar especial. Un lugar bonito. Un lugar especial. En 7 días Dios creó el universo entero. En 7 días. Días físicos, no es que fueron 7,000 años, días físicos. En 7 días Dios hizo la creación. Como te dije la otra vez, en el 4.º día Dios hizo la creación, las galaxias. Él no hizo galaxia por galaxia, la luna, no. Él hizo todo.
Él no es como los constructores que se demoran tanto tiempo en hacer un puente, tanto tiempo en hacer una casa. Él inmediatamente, con una sola orden, creó los cielos y la tierra. Pero el trabajo de Dios es 2000 años trabajando para nosotros, 2000 años preparando un lugar. ¿Cómo será ese lugar? Si un instante de trabajo de Dios puede crear un universo, ¿cómo será 2000 años del trabajo de Dios? 2000 años. La Biblia dice que hay una ciudad celestial que tiene la gloria de Dios. La Biblia habla de que hay un arco iris, nuevamente aparece un arco iris. Un arco iris aparece ahí en Apocalipsis. Un arco iris. Y ese será el rescate del pueblo de Dios. Seremos arrebatados. Seremos arrebatados. A la palabra de Dios claramente nos dice en Apocalipsis 4:3 que habrá un arco iris. Y la primera vez que aparece la palabra arco iris en la Biblia es en Génesis, y la última vez que aparece la palabra arco iris es aquí en Apocalipsis. ¿Cómo se mirará el arco iris desde el cielo? Una cosa es cómo lo vemos nosotros desde la tierra, y otra cosa es cómo lo vemos. Vemos un círculo, desde el cielo se miraría un círculo, porque es algo maravilloso. Es un arco iris que tiene una relación en la tierra, es un pacto que Dios hizo con la tierra. Maravilloso, maravilloso eso. La primera vez que apareció el arco iris, apareció como la esperanza de que el Señor nunca más iba a traer un diluvio. La segunda vez que aparece el arco iris, aparece en un círculo perfecto. Y aparece no con tantos colores, sino con el color verde. Y el color verde representa el color de la vida. Lea lo que dice precisamente, versículo 3 del capítulo 4, que alrededor del trono hay un arco iris. Y eso es maravilloso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué representa el círculo? ¿Qué representa un círculo? Un círculo en la Biblia representa eternidad. No tiene principio, no tiene final. El color verde es el color de la vida. El color de la vida. Y este círculo esmeralda que aparece ahí habla de la vida eterna. Qué maravilloso tiempo. Y Dios tendrá una reunión. Ahí aparece, dice la palabra: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a una esmeralda. Ya no de varios colores, sino un solo color. Qué maravilloso tiempo. Qué maravilloso tiempo. Y después el arrebatamiento también tendrá un tiempo de reunión. Habla de 24 ancianos que representan a todos los que serán arrebatados para encontrarse con Jesús en el aire. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? En primer lugar, debemos aprender acerca del regreso de Jesús. En segundo lugar, deberíamos vivir para su regreso. Y en tercer lugar, debemos esperar su regreso. Pero hay un cuarto lugar: anhelar su regreso. Y la última oración que aparece en la Biblia aparece en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Esta es la última oración que aparece en la Biblia. Jesús, ven. Jesús, ven. La última oración. Qué maravilloso tiempo. Qué maravilloso tiempo, qué maravilloso hemos estado disfrutando. Hemos estado disfrutando. El día lunes nos encontraremos con Andrés. Andrés nos estará dando acerca del digno es el Cordero de Dios. ¿Y por qué es digno? Y estaremos recibiendo una palabra maravillosa. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Gracias, Padre, Señor Dios. Gracias, Dios, porque hoy entiendo claramente el arrebatamiento. Y ahora entiendo, Señor Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero.